Entonces, ¿qué es una cámara de compensación y qué hace realmente, dice Mastercard? Medio siglo sin competencia real. Por X razón, ¿no? Pero muchas de las cosas, de las reglas que quedan hoy en día vigentes, 2026, vigentes en el mundo de pagos, de tarjetas, siguen dadas por las reglas que pasaron en ese momento con papeles físicos. Para mí hoy no hay manera de ver un mundo en el que la IA no sea superior a una persona para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Cuando Así uno es. empieza a meterse en esto, lo que empieza a ver, te empiezan a hablar de términos como el adquirente. ¿Quién sabe qué es un adquirente? Bueno, em, vamos a estar así aquí hablando un poco de pagos y de cosas que nos gustan. Ujú. Eh, y para comenzar un poco a ambientar nuestra charla, em, es interesante poder saber cuántas empresas distintas necesita contratar hoy un adquirente o una compañía que quiera operar en el mundo de pagos, ¿no? En América Latina o en el mundo, de hecho, porque es un negocio bastante, ¿no? Presente en todas partes. Literal. Em, ¿Cuántas empresas necesitan una empresa para poder aceptar pagos con tarjeta o incluso con otros riles de pago, ¿no? Yo soy Carlos Marín, soy cofundador de Aqua y tengo el privilegio de tener en este espacio conmigo a mi CPTO, socio y amigo Juanjo. Te doy la palabra, amigo, para que te presentes y de arranque nos empieces a responder estas preguntas. Perfecto. Hermoso espacio. Qué alegría compartir acá contigo, Charlie. Yo soy Juanjo, Juanjo Severen, CTPO de Aqua y cofundador. Para empezar a hablar de esto, vamos a empezar a meternos en todo este ecosistema, entender un poquito de la historia, entender un poquito de qué pasó. Así que yo creo que antes de empezar a hablar de cuántas empresas distintas necesitamos, y pasan que eso vamos a llegar ahí. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por una pregunta media básica, que es, si hoy te pregunto a vos, Charlie, Ujú. ¿qué es un medio de pago? ¿Qué le respondes? Uh, bueno, es una pregunta muy abierta. Yo diría que un medio de pago al final del día es un instrumento que permite mover valor entre dos puntos, ¿no? Ok, Alguien que quiere pagar y alguien que quiere o necesita ser pagado, ¿no? ok, Y dentro de los medios de pago, pues encuentras diferentes sabores. Sabores que vienen, por ejemplo, de rieles que quizás son un poco más globales, como las tarjetas, ¿no? ujú, Tradicionales. Rieles fiat, que quizás pueden ser más entendidos como pagos cuenta a cuenta. El mismo efectivo es un instrumento de pago definitivamente, ¿no? ujú. Bueno, y hoy por hoy tenemos una evolución quizás en instrumentos en medios de pago eh, desde cripto, ¿no? Conectado con stablecoins y pagos en tiempo real también, que son ahora bastante más populares y famosos. Así que nada, te diría que eso en líneas generales, ¿no? Ahora, explícame Ajá. qué pasa cuando uno apoya la tarjeta, porque vos estás todo genial, me hablaste de Rails Crypto, de stablecoins y demás, que ya vamos a llegar a toda esa parte en la charla. Ujú. Pero ¿qué pasa cuando va la señora, apoya la tarjeta en el POS, el datáfono, el terminal, como quieran llamarlo, y mágicamente se procesa un pago? Eh, Es magia, ¿no? Eso es magia, es magia. Nosotros bueno, yo vengo a trabajar, venimos de trabajar los dos en la industria durante prácticamente todas nuestras vidas profesionales. Y en mi caso siempre expresaba cuando me preguntaban esto, y es que hacer un pago con tarjeta es un acto de fe, ¿no? Y un acto de fe entendido en que desde el momento en el que pones la tarjeta en un POS o estás poniendo tu tarjeta en un web checkout en comercio electrónico, de ahí a que esa transacción llegue en tiempo real hasta, ¿no? La entidad que te aprueba la transacción en donde vos tenés tu cuenta, Ujú. y pasa por mínimo unos 20 actores, conectándolo con lo que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces es Ajá. un acto de fe literalmente porque es una transacción que toca un montón de actores en el medio. Cualquiera de esos actores puede fallar en cualquier momento. eh, y ni hablar luego de lo que viene después, de que una transacción termina siendo aprobada, ¿no? Porque una cosa es decir, estoy en el punto de venta, estoy en un comercio, comprándome una cerveza, me llegó la aprobación y me entregaron la cerveza. Otra cosa muy distinta es en todo lo que ocurre tras bambalinas después de que esa transacción se aprueba y se compensa. Y hablar, nadie lo sabe, ¿no? Cuando Así uno es. empieza a meterse en esto, lo que empieza a ver, te empiezan a hablar de términos como el adquirente. ¿Quién sabe qué es un adquirente? El banco emisor, el PCP, el agregador.
En la red de pagos empezamos a meter términos y términos y encima nos encanta en esta jerga de pagos meter más términos. Y lo que uno le empieza a ver es un caos, ¿sí? Un caos enorme que vamos a intentar, los dos juntos, intentar desmenuzar este caos, ¿sí? Maravilloso. ¿Sí? Maravilloso. ¿Vamos por ahí? Vamos. Pues vení, arranquemos entonces desde la historia, ¿no? Esto, ¿cuándo nace, no? Sé que te encanta y además das clases de esto en la universidad, así ¿Cierto? que arranquemos por ahí, vamos desde la historia, cómo nacen los modelos de tarjeta y bueno, cómo ha evolucionado eso. Seguramente vamos a estar ahí conversando de esto un ratico. Espectacular. Como bien dijiste, me encanta la historia, a vos también. Solemos hablar bastante, solemos entender bastante de todas las dolencias que hoy en día la infraestructura de pagos que tiene en el mundo pasa por esto. Bueno, Cuando uno habla de la parte de pagos, no hay que centrarse en lo que está pasando en el ahora o en los últimos 10 años, sino que nos tenemos que ir como 50 años para atrás, ¿sí? O capaz que más incluso a veces, en el cual todavía no existía un sistema de tarjetas, que yo lo llamo realmente la primer medio digital que realmente cambió el ecosistema de pagos como tal. Entonces nos vamos para el 1970, por ahí, donde empiezan a hacer las redes, empiezan a hacer lo que iba a ser Visa, que en ese momento no era Visa, era Bank of America. Empiezan a hacer Mastercard, que no era Mastercard, que era Interbank, si no estoy mal. sí, ahorita se me fue el nombre por completo. Sí, el Interbank después se pasa Mastercard o alguna cosa a así. otro Sí. nombre. Pero la primera tarjeta fue Diners, de Diners Club. Ujú. Diners Club, que era básicamente un club en el cual iban personas a consumir whisky, consumir comida, lo que fuera, y que querían dar crédito. El viejo dar a crédito de un comercio local, de que, mira, te lo pongo en mi libretita, Ujú. y en vez de ponerlo en la libretita ya tenía una tarjetita, Ujú. que esa tarjetita tenía un cupo, ¿sí? Ujú. Un cupo de crédito al final del día, que ellos al final del mes iban a estar pagando ese cupo de crédito. De acuerdo. Nada digital, 100%, era todo manual, pero hay una tarjeta, ya efectivamente, que tenía un número, que ese número era un número que representaba a esa persona y que tenía un cupo en el cual iban a poner los saldos. Es interesante, además que arranque con crédito y no, por ejemplo, con débito, ¿no? Es increíble, ¿no? Ajá. Sí. Las redes de Visa y Mastercard nacieron 100% de crédito, De acuerdo. no en débito, es en la realidad, Ajá. el negocio de crédito. De acuerdo. Y después vemos cómo este modelo fue mutando, desde la tarjetita, esa de plástico que no tenía nada, Ujú. hasta empezar a poner en 1975 banda magnética. 1975, no estamos hablando de tanto tiempo, pero al mismo tiempo estamos hablando de mucho tiempo, ¿sí? Y empezar un modelo, que ahora vamos a empezar a charlarlo, de cómo tanto Visa y Mastercard, para que ese ciudadano americano como John, de Estados Unidos, pudiera salir de Estados Unidos a comprar bienes y servicios en Argentina, Colombia, Uruguay, España, Inglaterra, donde fuera, que tuviera una red que esa tarjeta, si le hubiera pasado por algún lugar, funcionara. Y ahí, vamos a ir hablando sobre eso en los próximos momentos. Entonces, creo que esto a mí me trae unas primeras preguntas que pasa, vos lo hablaste justo hace un ratito, Ujú. ¿qué pasa en el back, no? Porque uno dice, bueno, paso la tarjeta, de alguna forma u otra me dice autorizado, el comercio le dice autorizado, genial, pero ¿quién le termina pagando al comercio? ¿Quién O- con quién? Exacto. Ujú. O peor, ¿cómo era el ciclo este de que el comercio le tenía que avisar a alguien que se iba a pagar? Porque antes no teníamos la terminal electrónica. ¿Qué teníamos antes? Eh, Antes teníamos señales de humo, diríamos, en algún momento charlando, ¿no? Pero bueno, esto todo arranca hecho de una manera muy manual, ¿no? Los flujos de pago originalmente se ejecutaban a través de canales telefónicos o líneas Ujú. telefónicas, ¿no? Sí. Literalmente el comercio recibía esa tarjeta que tú mencionas, ¿no? En el caso de Diners como primer gran red de tarjeta, eh, recibía, digamos, ya en un momento un poquito más evolucionado esa tarjeta y automáticamente levantaba el teléfono, llamaba a la red Ujú. y esa red luego telefónicamente se encargaba de poder aprobarte el pago, la Exacto. transacción, ¿no? Exacto. Después de ese punto, digamos, se ejecutó ese primer momento en línea, pero luego el comercio mismo estaba obligado luego a generar en papel, literalmente, ¿no? Unos vouchers, Ajá. que de hecho hoy todavía tenemos mercados en América Latina que utilizan vouchers, eso lo podemos dejar para otro punto, pero es increíble la falta de seguridad que tenemos todavía en algunos aspectos. Se generaba ese voucher luego se enviaba nuevamente a la red o a un centro de acopio de centralización y manualmente esos vouchers empezaban a hacerse lo que hoy en día nosotros llamamos quizás una compensación Ujú. / conciliación, ¿no? Para Sí. saber, ok, este voucher corresponde a
esta tarjeta cuyo dueño es X, es Juanjo, o es el banco de Juanjo, o el emisor de Juanjo, ¿no? Y así con cada uno de esos vouchercitos. Y realizada esa conciliación, pues al final del día lo que terminaba pasando era que el movimiento de plata se ejecutaba de manera real. Igual. Todo este movimiento de plata igual ocurriendo en batch, ¿no? Ujú. Nunca un movimiento, digamos, cercano a tiempo real, obviamente en el momento en que esto nació. Espera, te moviste a Batch. Antes estábamos hablando del papelito, ese papelito Literal. famoso. Sí, señor. Se juntaban los papelitos y era papelito arriba, papelito a decir, bueno, tengo estos movimientos. Ni había Batch. El Batch era juntar los papelitos. ¿sí? Tal cual, así es. Y un datos curiosos que pasan en esto. Antes que yo me metiera a todo este mundo, uno se preguntaba, ¿por qué la tarjeta tiene el relieve? ¿No? Ujú. ¿Por qué tiene un relieve los El numeritos? famoso embosado. El famoso embosado. ¿Pero por qué? Y bueno, pues justamente en estas papeletas que vos hablabas, que la croqueleta famosa que uno tenía que pasarla, Ujú. uno lo que hacía marcaba realmente los datos de tarjeta para que no se pudieran falsificar al final del camino. Bueno, incluyendo el nombre de la persona, digamos, para poder garantizar con el dueño o el emisor del pago que efectivamente Juanjo era Juanjo. Incluyendo que queriendo la comprar. firma que uno ponía atrás de la tarjeta coincidía con la firma del DNI, de la cédula, de lo que fuera. Ujú. Entonces todo coincidía y esa era la forma de garantizar que esa persona era dueña de esa tarjeta y que no era un fraude. ¿De acuerdo? ¿sí? Sí, sí, sí. Desde ahí vamos a ver un Y montón de hablemos que en cosas. esa época no existía el PIN, no existía ningún mecanismo para autenticar, ¿no? Era literalmente Juanjo yendo directamente enfrente de la persona Sí. del comercio queriendo pagar. Habían algunas cositas como se le llamaba floor limit, que era si vos no excedías, no sé, a partir de menos de $10, $20, se autorizaba sin autorización. Había Ajá. como cositas de ese estilo De acuerdo. para asumir un poco, darle dinamismo al negocio al final del camino. Sí. Pero muchas de las cosas, de las reglas que quedan hoy en día vigentes, 2026, vigentes en el mundo de pagos, de tarjetas, siguen dadas por las reglas que pasaron en ese momento con papeles físicos. Sí, de acuerdo. De hecho, hoy en día en Colombia todavía vas a comercios que te piden la cédula para hacer un pago con tarjeta de crédito. ¿De cuál? Ok, O los 7 días de captura de un pago. claro. Sí, sí, sí. De acuerdo. Ujú. Bueno, de ahí vamos a seguir hablando de esto. Pero en todo esto, al final del día uno dice, ¿y qué juego juega Visa y Mastercard, no? Ujú. De acuerdo. Porque uno dice, bueno, es la tarjeta, pero la tarjeta te la emite un banco, que puede ser, no sé, por decir, Banco Colombia, Banco Itaú, Banco Galicia, el Banco Santander, el banco que fuera, así. Hoy en día hasta incluso hay diversas fintechs en el mundo Ujú. que también son emisoras, como puede ser, no sé, Rappi con su tarjeta, Sí. entre otras. ¿Qué hacen Visa y Mastercard? Y ahí es muy curioso, porque justo vos sos de las pocas personas que en realidad yo creo que conoce esto en la entraña, Ujú. que yo siempre lo termino definiendo como una gran cámara de compensación. De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, ¿qué es una cámara de compensación y qué hace realmente Visa y Mastercard? Ah, maravilloso. Bueno, una cámara de compensación al final del día, en todo este ejercicio que veníamos repasando de tengo una transacción que se autoriza, ¿no? Ujú. En tiempo real. Luego tengo que generar estas originalmente papeletas, vouchers, ¿no? Ajá. Para poder cobrar o de alguna forma decirle al sistema, a la red, que esos fondos deberían llegar a ese comercio específicamente. Y luego los movimientos de los fondos, digamos que funciona muy bien cuando quizás eres un único actor en la cadena o eres una red única que conecta el comercio con el emisor del instrumento de pago. Igual. Y de hecho, antes de responder la pregunta de la cámara de compensación, de hecho, Diners arrancó, por ejemplo, en un modelo bastante cerrado. Hoy en la industria se conoce como un modelo de 3 partes y ahora vamos a hablar de qué es 3 partes, 4 partes y por qué son 3 y 4 y no 5, 6 o 20. O 14. Exacto. Pero bueno, ese esquema, digamos, un poco más cerrado hace mucho sentido porque si eres el emisor del instrumento de pago, pero también eres el que se encarga de pagarle al comercio esas transacciones, el mundo de la conciliación quizás puede ser un poco más simple, ¿no? La Ok. compensación interbancaria. Ahora, cuando ese modelo empieza a vincular a diferentes actores, diferentes emisores, ¿no? Que Ujú. son, de nuevo, los dueños o los emisores de las tarjetas Ujú. y diferentes comercios cuyos adquirentes, que son las entidades que vinculan a los establecimientos de comercio, son también diferentes, Sí. la complejidad de compensar se vuelve mucho más grande, ¿no? Entonces Ok. piensa en que tú, Juanjo, hoy te vas con tu tarjeta de Banco Itaú de Uruguay, Ujú. te vas para Estados Unidos y hoy en día tu transacción pasa en Walmart en Estados Unidos, cuyo adquirente, Me encanta la pregunta, ¿quién le paga a Walmart? exacto, cuyo adquirente, que es quien le paga a Walmart, ¿no? Ujú. Probablemente es Bank of America en los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Conectar
a Itaú Uruguay con Walmart / Bank of America en los Estados Unidos es la labor de la Cámara de Compensación. Exacto. Conectarlos tanto a nivel técnico como a nivel operativo, como a nivel funcional. Y responsable además, esa entidad en el medio debe ser responsable además de mover los fondos, de liquidar, ¿no? Porque es literalmente la entidad que tiene contrato, vinculación comercial, operativa y tecnológica con Itaú en Uruguay y con Bank of America en los Estados Unidos. De ahí viene ese acto de fe por un lado y la magia de procesar un pago en el mundo de tarjetas. Y es que Itaú Uruguay no tiene ningún tipo de vínculo comercial, ninguno, con Ajá. Bank of America en los Estados Unidos, que es el dueño de Walmart. Ninguno. Ni mucho menos con Walmart. Ni mucho menos con Walmart. Exacto. Exacto. Y en ese flujo, digamos, en ese modelo de negocio que conecta, digamos, con literalmente lo que hace Visa y Mastercard, que tú lo definiste muy bien, son en su core son cámaras de compensación, son agentes de interoperabilidad, ¿no? Es en donde este negocio terminó teniendo una repercusión y un impacto enorme en nuestra industria, siendo probablemente para mí, seguramente hayan otros, ¿no? Pero desde mi perspectiva, siendo el primer riel de pago electrónico definitivo que existió de manera masiva, digamos, en el mundo, ¿no? Bien. Entonces, ya no lo llamamos solamente cámara de compensación, sino es red global. Y grande su valor agregado es la red global. Es la red global. Y además hay algo muy interesante, y es que como red global también se encargan de definir estándares, ¿no? Entonces, te definen también estándares de seguridad, estándares de operación, estándares de reclamación, de disputas. Tal cual. Entonces, no es únicamente la red como red, digamos, a nivel de valor tecnológico, sino también a nivel de cómo debe operarse y cuáles son los estándares de seguridad que se deben cumplir para poder operar dentro de ese mundo, ¿no? Tal cual. Y algo también muy interesante de esto es que como, digamos, como generadores de interoperabilidad, esta red, estamos hablando de Visa y Mastercard, pero también, digamos que hay redes globales o incluso hay redes locales. Sí. Tienen también la capacidad de poder impulsar innovación, ¿no? Desde su propio modelo de negocio. De ahí viene un poco la definición de franquicias, ¿no? El hecho de que al final del día tú termines operando en un esquema en donde se definen estándares, en donde hay un consorcio, en donde hay una interoperabilidad entre diferentes actores, ¿no? Me vas a meter más actores ahora, ¿no? Vamos entrando de a poco a este mundillo complejo de pagos y de los diferentes actores. Pero bueno, te diría que así nacen las franquicias y al final del día en su core, creo que el gran valor, como lo hablábamos antes, es justamente interoperar y permitir este rol de cámara de compensación, hacerlo mucho más masivo, flexible. Está buenísimo. Creo que en un momento lo mencionaste por arriba, dijiste el modelo de 3 partes, de 4 partes, franquicias ahora. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de qué es este gran modelo de 4 partes? Cuando uno empiezan pagos, lo primero que uno le dicen, tenés que aprender el modelo de 4 partes. De acuerdo. Y es lo primero que uno te dice. Y vos decís, modelo 4 partes, ok. Los dos sabemos, yo tengo una vida bastante de familiar, incluso metida en el mundo de pagos. Entonces, como que para mí esta pregunta fue bastante obvia del día cero. Que incluso Uruguay tiene sus particularidades distintas. Pero quiero que le expliques a la audiencia así, qué es este gran modelo de 4 partes y por qué muchas veces no es un modelo de 4 partes, sino es un modelo de 14 partes. De acuerdo. Pues sí, el modelo de 4 partes, creo que es interesante verlo quizás viendo el mundo de pagos dividido en dos grandes mundos, ¿no? O en dos grandes extremos. El extremo o el mundo del comercio, de la aceptación, ¿no? Tú tienes comercios que necesitan o quieren ser pagados. Y luego el mundo emisor. El mundo emisor siendo el mundo más de la persona natural, dueña o que tiene acceso a una credencial de pago, en este caso una tarjeta. Nace el modelo de 4 partes pensando en 4 actores relevantes en esos dos mundos, ¿no? En el mundo del comercio, el comercio, ¿no? Que es quien quiere ser pagado. La entidad que vincula al comercio, hablamos antes de modelo de franquicias y de licencias, ¿no? Entonces, Mastercard y Visa otorgan licencias a entidades que tienen el permiso porque cumplen con todas las reglas del esquema, a entidades adquirentes, que a su vez son las que vinculan a los comercios, ¿no? Ahí tiene el adquirente, yo le suelo poner dos definiciones, o es el que adquiere el comercio, de acuerdo,
o es el que adquiere la deuda de Visa y Mastercard ante el comercio. De acuerdo, exactamente. Porque ahí vamos a empezar a hablar un poco también de los flujos de fondos y algo que es fundamental en pagos, que también se habla mucho, pero es relevante, es la confianza como el pilar fundamental en cualquier riel de pago, digamos, en cualquier flujo que ocurra en un pago entre el punto A y el punto B, ¿no? El sistema financiero se basa en base a confianza. Es así. Exactamente. Y pensando un poco confianza, hay un ejemplo muy básico que también se menciona mucho y es, yo voy con mi tarjeta al comercio de Juanjo y quiero comprar unos tenis en tu comercio. Cuando pongo mi tarjeta hay una aprobación, el comercio me entrega a mí, tú me entregas a mí los tenis o los zapatos o lo que sea que esté comprándote, pero el comercio todavía no tiene los fondos en su cuenta. Y luego vamos a hablar en ese modelo de 4 partes, el que está detrás del comercio tampoco la tiene, que es el adquirente, ¿no? Y el que está detrás del adquirente, que en este rol estricto termina siendo la marca, tampoco lo tiene, o Visa y Mastercard tampoco lo tiene. El que tiene los fondos en ese punto es el emisor todavía, el dueño, digamos, de la tarjeta, por decirlo de alguna forma en la estructura, ese que tiene los fondos y en algún momento los tiene que pagar, ¿no? Entonces la confianza es el eje fundamental Ahora, la confianza es tal que nadie pone en discusión de que si yo paso mi tarjeta y ahí dice aprobado, eso te lo pagué. Exactamente. Es tan alta, tan grande que es así. Incluso en modelos que lo hemos hablado también tú y yo en diferentes espacios, en modelos en donde esos procesos de liquidación no son tan rápidos, ¿no? Entonces, tú tienes países en Colombia, como Colombia, por ejemplo, como México, como Perú, ¿no? Hay sobre todo mercados del norte que estamos quizás un poco más cercanos a Estados Unidos. En el mundo de tarjeta muy similar a cómo opera la liquidación, que las transacciones normalmente se pagan un día después hábil. Es decir, el emisor le termina pagando a toda esta cadenita, a la franquicia, que a su vez le paga al adquirente, que a su vez le paga al comercio, un día hábil después. Y todo pasa en un día. En un día, exactamente. Entonces tienes el proceso de compensación y liquidación todo ejercido en un día. Pero luego tienes mercados en el sur en donde la complejidad de la liquidación es un poco diferente, ¿no? Es mayor. Gracias, complejidad del sur. Es maravilloso. Para el sur particularmente hay mercados en donde, por ejemplo, una transacción que se paga una cuota con tarjeta de crédito se puede estar liquidando en 27 días, ¿no? Como puede ser el caso de Brasil. O si te la pagan a cuotas, la transacción se liquida a cuotas. Entonces, si es a 12 cuotas, el sistema o el emisor le está pagando a la franquicia, al sistema en cuotas, ¿no? Entonces, eso también agrega complejidad, pero también genera incentivos, ¿no? Para la industria, para desarrollarse. Nuevos modelos de negocio. De acuerdo. Literal. Así es. Entonces, nada, hablando un poco del mundo de 4 partes, comercio, ¿no? y adquirente, en el mundo emisor actúa el tarjeta oyente, ¿no? La persona que tiene una tarjeta, y el emisor del instrumento de pago, que es quien tiene la licencia por parte de las franquicias Visa o Mastercard para entregar ese instrumento de pago a Juanjo o a Charlie o a cualquier persona. Literal. Y ahora contanos un poco cómo fue que Visa y Mastercard se expandieron en el mundo. Porque bueno, es parte de todo la ventaja, la bondad de este sistema, pero al mismo tiempo parte de las limitaciones que hoy en día estamos sufriendo. Está maravilloso. Pues voy a volver un poco al mundo de 3 partes, ¿no? En cómo nació Diners, o mismo cómo opera American Express. De esa manera nacieron las tarjetas. Un negocio hermoso, ¿no? Literalmente, pero poco escalable. ¿Por qué poco escalable? Porque en el modelo de 3 partes, que es un modelo mucho más horizontal, llamémoslo, en la estructura, la red, en este caso Diners, era la quien se encargaba de vincular a los comercios, es decir, no existía ese rol de adquirente per se, sino que la red misma se encargaba de vincular a los comercios y a su vez también se encargaba de traer a los tarjetavientes o en algunos casos empezaba a darles licencias a algunos emisores para emitir el instrumento de pago. Porque esto es importante, porque el reto grande ahí en escala viene de que si yo me encargo como red de vincular a los comercios a mi network, ¿no? A mi red, pues me va a tomar una eternidad pensar en expansión. O sea, solo Estados Unidos es gigantesco, ¿no? Ahora lo voy a replicar en el mundo. Me va a tomar, ¿no? Porque necesitas tener gente a pie, en calle, maleteando, como le dicen acá en Colombia, yendo puerta por puerta, tocando y vendiendo la solución. Exactamente. Y de hecho, ese es uno de los motivos por los cuales, si ustedes, para las personas que nos están escuchando, si tienen una tarjeta American Express o Diners, muchas veces esa tarjeta no te la aceptan por fuera de tu país, ¿no? Si te vas para Europa o te vas para Estados Unidos o sudeste asiático, no la aceptan. Y no te la aceptan por este tema estructural que estamos conversando. Luego, Visa y Mastercard nacen, obviamente, pensando en que la escala
digamos, debía garantizarse, ¿no? Y crecer globalmente debía garantizarse. Ujú. La forma que encontraron fue justamente montar este modelo de 4 partes en donde en vez de la red, en este caso la franquicia Mastercard o Visa, Sí, ir a los comercios directamente para vincularlos al sistema de pagos, sí. lo que hacen es que le dan licencias a los adquirentes, Ujú, que típicamente o históricamente en nuestro mundo fueron siempre entidades financieras, en ujú. su gran mayoría, le daban esa licencia a esos adquirentes para operar el negocio y vincular los establecimientos de comercio, dando toda la infraestructura, las Sí, reglas, lo sí. que ya hemos hablado. Pero lo lindo de esto es que el encargado de vincular a los comercios es el adquirente, no es la red. Tal cual. Y de esa manera lograron tener una escala global, digamos, que permitió que el negocio escalara de una manera súper importante Tal después cual. de que nació en Estados Unidos y se abrió en el mundo. Literalmente montaron la definición de lo que es un negocio B2B2B o B2B2C, ¿no? Ujú, Porque en emisión también pasa lo mismo, es decir, sí, los tarjetavientes, tú, Juanjo, yo, Charlie, no tengo un contrato con Mastercard para tal operar una cual. tarjeta Mastercard, lo tengo con mi entidad emisora, que a su vez es la que tiene el contrato con Visa y Mastercard. Y montaron, de hecho, yo diría probablemente las bases de lo que implica operar un negocio B2B2B o Ujú. B2B2C, ¿no? Es muy interesante. Entonces, un adquirente lo podemos llamar como el representante legal de Visa y Mastercard, Ujú. el que fuera, dentro de un país, ¿no? De acuerdo. Y en ese representante legal de Visa y Mastercard, ¿qué es lo que pasó en el mercado? Si nos vamos 30 años para atrás, o por ahí, cuando se expandió este mercado, Visa y Mastercard otorgaron esta licencia de adquirente. ¿Está bien como estás diciendo? ¿Sí? Pero en pos de como el adquirente en un mercado, para poder ir a tocar y adquirir todos esos comercios, tenía que poner mucha fuerza laboral, ¿sí? Ujú. Mucha fuerza de personas que tenían que ir puerta a puerta a entregar el datáfono, a entregar el terminal, del otro lado tenía que emitir tarjetas, etcétera, etcétera. Había grandes incentivos que el Visa y Mastercard estaban poniendo y también las empresas locales tenían que poner grandes incentivos. Ujú. Y un negocio que no quedaba muy claro, sinceramente, hace 30 o 40 años y iba a ser un gran negocio tampoco. De acuerdo. Se otorgaban licencias que eran más de monoadquirencia. Así es. No solamente se entregaron licencias, sino que los gobiernos crearon o leyes o decretos o formatos en el cual blindaban a estos actores a que no existiera otro adquirente que le podía competir. De acuerdo. Y esto pasó, es el mismo modelo, básicamente creo que en todo el mundo. Así es. ¿Sí? No sé si hay algún país que, la verdad que se exento a este modelo. Y probablemente Estados Unidos donde nació, Probablemente. pero lo interesante de eso ahí para complementar esto es que Visa y Mastercard además también nacieron siendo mono adquirentes y mono emisores. Tal cual, tal cual, Y además su estructura de ownership también, que luego podemos conversar un poco de eso, tal cual. fue muy similar a cómo se replicó el negocio en el resto de América Latina. Exacto. Entonces vos en cada país tenías un VisaNet y un Mastercard, que después Mastercard pasa a ser otro nombre y VisaNet pasa a ser otro nombre, generalmente en cada mercado. Ujú. Pero lo importante es que vos en cada mercado vos tenías uno o dos actores, por a veces uno era, por ejemplo en el caso de Chile, o dos actores en cada mercado, que era el que monopolizaba, pero no de forma mala, era el que monopolizaba el mercado y no tenía realmente ningún incentivo real por mejorar, ¿no? De No acuerdo. había competencia, Ujú. literalmente, no había mercados en el cual yo si cumplía con lo que tenía que cumplir, nadie más podía tener una red de Visa, nadie más podía tener una red de Mastercard. Entonces, Que además no podían, probablemente más por un tema de bloqueo competitivo, era por un tema de costos, ¿no? O sea, montar esa red desde un principio hace era varios carísimo. años era Sí, bastante caro. tal Así es. cual, varios centenas de millones de dólares. De acuerdo. De acuerdo. Literal. Entonces, esto nos lleva a una pregunta que es lo que hace el nacimiento de Aqua también, ¿no? Sí, Y sí, que sí, sí. podemos discernir o opinar similares. Medio siglo sin competencia real. Por Ujú. X razón, ¿no? ¿Esto fue bueno para el mercado? ¿Fue malo para el mercado? ¿Fue una cuestión de diseño? Ujú. ¿Qué opinas vos? Bueno, yo creo que volviendo a lo que nos estabas contando antes, Juanjo, yo creo que la manera en la que se desarrolló el ecosistema de pagos, particularmente en América Latina, eh, pensando en centralización y en estas compañías duopólicas o monopólicas, no creo que se hubiera podido hacer diferente para el momento en el que llegaron esos instrumentos o estos rieles de pago a la región. Mm, Entonces digo, pensando en eso, no creo que haya sido malo. Es sí, decir, fue la manera eficiente, rápida de poder desarrollar el negocio, construir los rieles, construir la interoperabilidad, ok, construir la confianza, ¿no? ok.
Eh, sí creo que evidentemente en la medida en que el tiempo pasa, Ujú. la tecnología evoluciona, eh, la competencia, por definición, digamos, en el ecosistema financiero, en la medida en que la tecnología evoluciona, también termina siendo mucho más fuerte, es decir, nacen nuevos actores, ¿no? Ajá. Eh, construir un banco en los 70 no es lo mismo no fue lo mismo que construir un banco ahorita en los 2000, por decir un Literal. ejemplo, ¿no? A Sí. nivel tecnológico, a nivel de servicio, de operación. Ujú. Em, y creo que como una gran deuda lo que terminó ocurriendo en nuestra región es que eh, tuvimos una evolución muy grande a nivel tecnológico en el Ujú. ecosistema financiero, en los bancos, slash neobancos, slash fintechs, Ujú. que se encargaron de resolver la experiencia, la eficiencia de cara a su usuario final, a su cliente final, en una capa superior, si lo quieres Ajá. ver, ¿no? Desde una perspectiva de cómo yo hago que esta experiencia de pago o de financiera de mi cliente final, comercio o Sí. persona, sea muy linda, sea lo más eficiente posible, Ujú. pero nos quedamos en un letargo tecnológico en la infraestructura, ¿no? Y ese letargo tecnológico en la infraestructura también, digamos que lo conecto con dos grandes temas. Uno es, eh, no es, como lo hablábamos antes, no es montar una red de estas, no es barato, entonces eh, esa concentración, digamos, que permite un gran control alrededor del negocio, permite un gran control alrededor del negocio, pero por otro lado también lo que terminó ocurriendo es que en las estructuras de ownership de estas redes también terminaban jugando las mismas entidades que emitían las tarjetas o las mismas Ajá. entidades que Ajá. adquirían los comercios, ¿no? Literal. Sí. Entonces, para hablarlo en parábolas más castizas, los mismos bancos eran dueños de estas mismas redes o son dueños de estas mismas redes. De hecho, Sí, es eso cierto. todavía Sí. termina Sí. ocurriendo. Eh, esos dos escenarios para mí son los que al final terminaron generando que durante muchos años Ujú. todo evolucionara de manera muy superficial. Entonces, si vemos una capa de cebolla, digamos, la cascarita de la cebolla fue mutando, se fue Ujú. despegando y fue evolucionando, ¿no? Y se puso más linda, más Sí. brillante. Pero el interior, digamos, la infraestructura se quedó letargada, ¿no? Literal. Legada, literal. ¿Vos qué pensás? Como siempre tan político vos, no nos diste una respuesta muy clara. Dale, dale. A ver, ¿qué opino yo sobre esto? Yo creo que el diseño pues, en ese momento fue espectacularmente bueno. Fue, creo, a nivel de ecosistema, lo que crearon. Yo soy un gran creyente en los ecosistemas, en las plataformas, en cómo crear algo que para que crezca orgánicamente y fue extraordinariamente bien pensado. Ujú. Porque pusieron varios actores que todo hacía que crezca y que hubiera varios interesados en la cadena que realmente quisiera que esto funcionase bien. Ujú. Y creo que esa es gran parte del truco y la magia de lo que hoy en día, por lo cual vengo escuchando hace 10 años las tarjetas van a desaparecer y hace 10 años que las tarjetas solamente crecen. ¿Sí? Todo lo que es pago con tarjetas en todos los países. De acuerdo. ¿Sí? E incluso en países que están 100% tarjetizados como, o que tienen gran parte de los pagos ya digitalizados, como puede ser Brasil, Ujú. con el caso de Pix, podemos hablar y demás, las tarjetas siguen creciendo De acuerdo. porcentualmente, a doble dígito, incluso año a año. Ujú. Entonces, es increíble que se haya creado una red con tantos actores en el ecosistema que realmente quieren que esta red siga funcionando y que realmente no hay mejor, hoy y lo digo, no hay mejor experiencia que pagar que agarrar tu celular, tapeás y pagaste. De acuerdo. Y dígame lo que me digan, el Pix, el QR, lo que fuera, la experiencia de pagar tapeando con el celular, con el reloj, con el anillo, con lo que sea, Con la misma tarjeta, con la misma ¿no? tarjeta, De es acuerdo. espectacular. La De misma acuerdo. tarjeta es un dispositivo que no tiene que tener nada y vos pagás automáticamente. De acuerdo. Y la confianza que te da es espectacular. Ahora, claro, ¿qué pasa? Esa poca competencia o nula competencia que hubo empezó a generar lo que yo lo llamo patchwork, básicamente. Se empezaron a poner un montón de curitas arriba del sistema para que el sistema soporte los negocios de este siglo. Ujú. Y eso nos va a dar pie al siguiente paso, ¿no? Al siguiente paso de por qué en un ecosistema que era de 4 partes, y lo hablábamos y demás, hoy en día capaz que tenés 14 partes y tenés más de 20 empresas que están funcionando ahí. Ujú. Un sistema que tradicionalmente se pensó extraordinariamente eficiente para que sean 4 actores, hoy en día vos procesás un pago de algunas de las plataformas de e-commerce globales de streaming o de e-commerce. Y capaz que pasa el pago por 14 entidades. De acuerdo, como mínimo, O ¿no? mínimo. Estoy de acuerdo. Además que la fragmentación ocurrió, digamos,
con cambios, digamos, radicales de comportamiento de pago muy rápidos, ¿no? Porque pasamos de pagar únicamente en ambiente físico, Ajá. pagando con banda o con chip, ¿no? Y luego de la nada nace, o no de la nada, pero al final del día la evolución del comercio electrónico también trajo nuevas experiencias y nuevas intenciones de pago para las personas. Y literalmente lo que tuvimos que hacer como ecosistema, de hecho, pensando en infraestructura, fue, oye, yo tengo toda una infraestructura, tecnología, plataforma pensada para operar en el mundo físico, ahora cómo hago para poder llevarla al mundo digital, ¿no? Ujú. Esos patchworks me gusta mucho cómo lo defines. Al final también hoy, digamos que están pagando mucho de las consecuencias Ujú. justamente Ujú. de ese retraso tecnológico que tenemos en nuestra industria, ¿no? Pero vení, entonces, estamos un poco conversando sobre competencia, sobre ese punto, de hecho, que mencionabas, a mí me parece todavía increíble. Yo creo que se hizo muy bien. Ujú. El modelo se construyó muy bien hace más de 50 años. Ujú. Tan bien que hoy todavía estamos usando esa misma infraestructura, Lo esos mismo. mismos rieles, digamos, con un montón de ineficiencias, sí, pero siguen funcionando, ¿no? Seguimos hablando con protocolos como ISO 8583, por más que hayamos montado Aqua hace 2 años. De acuerdo, Seguimos hablando sobre TCP/IP, seguimos hablando sobre cosas que parecen que fueran prehistóricas, de pero acuerdo, realmente sigue funcionando. de acuerdo, de Ese acuerdo. es el problema. Es así, es así. Em, Bueno, hemos hablado un poco de fragmentación, hemos hablado los últimos minutos alrededor de competencia, Ujú. pero cuando pensamos en el costo, ¿no? Sí, De toda esta conversación, lo que me estoy llevando es, oye, hay muchos actores en el medio, ¿no? Hay mucha fragmentación. exacto. ¿Quién termina pagando qué? Es decir, hoy, ¿cuánto, digamos, un comercio en América Latina realmente está asumiendo de costo real por recibir un pago, ¿no? Ujú. Y cuánto de eso realmente al final del día, cuánto de ese costo que está pagando un comercio luego está quedándose por ahí en peajes, ¿no? Es espectacular la pregunta. Tampoco hay una respuesta única a esto, porque cada mercado, como lo comentamos, es distinto. Podemos tener lo que se le llama el famoso MDR, que es Merchant Discount Rate, que es básicamente lo que se le descuenta al comercio, que ronda de a veces si es débito entre el 1% hasta con crédito puede llegar hasta el 3% en algunos mercados. Y después dependiendo si tiene el tema de adelanto de efectivo o no, eso puede pasarse a tarifas 10, 20, del 6, del 12, del 20%, dependiendo de cada mercado. De vuelta, no me metí en ese meollo porque Para eso necesitamos otro podcast. exactamente, no salgo más de ahí, no salgo más de ahí. Pero lo que sí es interesante entender que hay un montón de mini costos que están puestos adentro de esto, ¿no? Desde que el emisor tiene que pagar un costo a lo que son las redes, Visa y Mastercard, Ujú. que por ahí no todo el mundo sabe que pasa eso. O que el adquirente mismo, que es el que tiene que adquirir ese comercio, tiene que pagarle un costo a Visa y Mastercard por procesar, De ¿sí? acuerdo, Y también, por ejemplo, uno tiene costos de procesamiento, costos tecnológicos hablando, ¿no? Bueno, de su plataforma, de su operación, de la capa de prevención de fraude, porque claramente esto es un negocio que tiene mucha confianza. Entonces, al haber tanta confianza, las marcas, Visa y Mastercard o Amex o cualquier otra, te exigen unos niveles de seguridad y de confianza altísimos. ujú, Lo que no pasa con otros redes de pago, ¿sí? Cuando uno habla de, por ejemplo, pagar con stablecoins o lo que fuera, todavía está muy verde ese sistema para compararlo, si se quiere, directamente a todas las capas de seguridad que sí tienen un relé de tarjeta funcionando in place. de acuerdo. Y después de eso vamos a la fragmentación. Ujú, Bueno, si tenemos un PCP, que es un agregador, si se quiere, ujú, un PayFac, él tiene su tasa. Si tenemos una red de POS, él te va a cobrar una comisión. Si tenemos el que proveedor del terminal o el proveedor del tap to phone o el proveedor del link de pago, generalmente también tiene su propia costo. No diría comisión, pero costo, ¿no? de acuerdo. Pues es muy difícil entenderlo e incluso hasta para los propios adquirentes y bancos emisores es realmente difícil entender dónde están todos los costos de todo esto. Ujú, Gran parte de eso empieza a darse el porqué de Aqua, ¿no? ujú, Nuestra tesis, que es lo que nos va a dar un poco pie al siguiente step del bloque que vamos a estar charlando, de que es acuerdo, justamente un solo stack, de ¿sí? acuerdo. Un solo stack como gran parte de nuestra tesis. Ujú, Entonces, en base a eso, me gustaría que definas sí. con tus palabras qué es Aqua para darnos pie al segundo bloque. Maravilloso. Bueno, Aqua hoy es un sistema operativo nativo en inteligencia artificial y en la nube, Ujú. capaz de habilitar cualquier tipo de riel de pago
en mercados globales, ¿no? Ujú. Y es una definición que creo que muta de manera permanente, ¿no? Ujú. Si yo te lo pregunto a ti, probablemente me vas a decir, oye, no, hizo falta quizás esto o aquello mismo dentro de la empresa. Eh, pero en palabras, quizás o pensando un poco en lo que queremos resolver es justamente, eh, queremos reemplazar o buscamos de alguna forma reconstruir Ujú. esa infraestructura que estuvimos conversando en el bloque pasado que tiene más de 40, 50 años literalmente en muchos mercados, Sí, que por definición hoy, o sea, acordamos que se construyó muy bien porque sigue estando presente después de 40, 50 años, literal. ¿no? Sí. Pero que también por definición, evidentemente, fue construida para un mundo completamente diferente. Ujú. eh, y dentro de esa construcción, digamos, anticuada, por decirlo de alguna forma, Ujú. hoy necesita ser renovada, ¿no? Literal. Por cuestiones de eficiencia, por nuevas tecnologías, por un montón de otros factores. Ujú. Em, este, y dentro de nuestra visión, pues, algo muy interesante que seguramente va a conectar con esto que estamos charlando, nosotros hablábamos en su momento de Visa y Mastercard en un negocio muy enfocado en B2B2B, es decir, Mastercard y Visa le venden a empresas que a su vez le venden a otras empresas o Sí, le venden a personas. sí. Nosotros también tenemos un poco ese mismo modelo, es decir, construimos tecnología, construimos infraestructura, construimos Ujú. software de pagos, digamos, de primer nivel, Sí. nativo en la nube, nativo en Ujú. inteligencia artificial, eh, para entidades que adquieren comercios Exacto. o para entidades que sirven a comercios, ¿no? Exacto. Entonces, mucho de nuestra propuesta de valor está muy pensada justamente para resolver dolores a estos actores que a su vez, evidentemente, repercute en agregarle valor al comercio al final de la cadena. Está tremendo. Entonces, vamos a empezar a enumerar un poquito esto, ¿no? Hablamos de, en un momento, un solo stack. Un solo stack que generalmente cuando le terminamos hablando en criollo decimos 20 compañías. Ajá. Y parece una locura hablar de 20 compañías. Ujú. Pero para que realmente se diga, bueno, ¿cuáles son esas 20 compañías? Realmente no las voy a enumerar todas una a una, pero pensemos, está el procesador De de acuerdo, pagos, está el proveedor de prevención de fraude, de está el acuerdo. proveedor de el gestor de comercios, que calcula los impuestos, las comisiones, los, las retenciones impositivas, De etcétera, acuerdo. etcétera. La comunicación con los sistemas contables luego de esos cálculos que tienen que llegar a algún lado. La comisión de, exacto, tenemos el onboarding de los comercios. Así De es. todo lo que se le llama normalmente KYC o KYB, Know Your Customer, Know Your Business, Ujú. y enfocado a este negocio, ¿no? De Porque acuerdo. uno puede hablar de esto para cualquier tipo de negocio. De acuerdo. El software que vive dentro de los POS, por ejemplo, de los datáfonos, de las máquinas, ¿no? Y hablaste del datáfono del terminal, ¿por qué no hablar de Tap to Phone también? Es otra pieza que también hay que hablar. De acuerdo. Y si hablamos también del mundo presente, nos vamos al mundo no presente, nos vamos a lo que son pasarelas de pago, links de pago, checkouts white label, pagos agénticos. Ujú. Nos podemos ir al mundo también de antilavado de activos. Hablé de prevención de fraude transaccional, pero también voy a hablar de antilavado de activos transaccional también al mismo tiempo. De acuerdo. Nos tenemos que ir también a un módulo de, por ejemplo, del portal que tiene el comercio. El comercio tiene todo un portal que hoy en día prácticamente no hay, la realidad es esa, en el cual puede ver su data en tiempo real, cosas básicas. De acuerdo. Gestionarse sus pagos, Ujú. entender cuándo le vienen sus liquidaciones, gestionar la cita, gestionar un montón de otras cositas que estarían dentro de este stack enorme que estamos diseñando. De acuerdo. Laboratorios, por ejemplo, que también incluyen en procesos de certificación y de recertificación de seguridad o de cumplimiento regulatorio. Sí, En programas de fin, lealtad. así es, así es. Los mismos proveedores, digamos, de certificación también, hablando de seguridad, del tema de tarjetas PCI, ISO, ¿no? O sea, el negocio en general tiene muchos actores y lo sorprendente de esto es que todos tienen que estar interconectados de alguna forma para poder lanzar y procesar un pago, digamos, en nuestra industria. Tal cual. Y eso son empresas. Cada una de estas son empresas que se dedican y que son especializadas en esto. Y que realmente son pocos los que se han logrado verticalizar, como se llama, y han logrado construir el stack completo. Y esto nos lleva a una pregunta que varios inversores incluso nos lo hacen, hasta varias personas de la industria nos lo hacen, es, si era tan obvio que había que verticalizar todo, ¿por qué nadie lo hizo antes? ¿Son los primeros que lo hicimos? ¿Son los primeros dispuestos a hacer esto? ¿O cómo es? Sí, es muy interesante. Yo creo que eh, en la industria de pagos, primero es una industria bastante chica, ¿no? Entonces no hay muchas personas con conocimiento profundo alrededor de cómo Ujú. funciona y opera el negocio. Eh,
dentro de ese equipo chico, dentro de ese grupo chico, yo sí considero que era muy evidente para la mayoría de las Ok. personas que están operando ahí la ineficiencia que hay por toda esta fragmentación, intermediación altísima que tiene la industria. Ok. Sí creo que nunca nadie estuvo dispuesto a comerse, perdón la expresión, ¿no? La complejidad Ok. de querer transformarla, ¿no? Y creo que la percepción normal de la mayoría de las personas que conozco yo en pagos que vienen de trabajar en Mastercard, ¿no? En Pay o a vos, por ejemplo, que vienes de dLocal, y de hecho cuando tuvimos Ujú, esta conversación también para ti fue muy evidente, ujú. pero creo que el primer pensamiento que se viene cuando tú dices, quiero desarrollar un full stack de infraestructura, digamos, un sistema operativo de pagos en el mundo de aceptación, probablemente lo primero que dicen es, no hay chance primero de que lo puedas hacer rápido, es decir, este mundo evoluciona Ajá. a una velocidad tremenda, construir una plataforma hoy no es lo mismo, digamos, no lo estás construyendo o las necesidades que tienes hoy no son las mismas que vas a tener en los próximos 2, 3, 4, 5 años, Sí. entonces te va a tomar mucho construirle para cuando la construyas ya estar desactualizada. Y creo que lo otro que también la mayoría de las personas pueden pensar cuando si se les hubiera ocurrido en algún momento atravesado en la mente construir Aqua, por Ujú. ejemplo, es el costo, ¿no? Entonces, si lo quieres hacer rápido, ¿cuánto tiempo y cuánta plata te va a costar poderlo montar de manera vertical, además, ¿no? Entonces, creo que no es una respuesta, digamos, no hay diferentes, no hay una respuesta precisa exacta, pero sí creo que la complejidad que tiene este negocio a nivel funcional, pero también a nivel tecnológico, Ujú. no hubiese permitido, facilitado, no facilitó que alguien tomara esa decisión antes, ¿no? Bueno, no vamos a coincidir en esto, capaz que sigue, pero yo no creo que hayamos sido los primeros. Ok, Yo no creo sí creo lo que tú lo dijiste, pero sí creo que hubo gente que lo hizo antes. Lo que ujú, pasa es que no lo hizo como lo hicimos nosotros. de acuerdo. ¿En qué sentido? Hay empresas extraordinarias de la región que han verticalizado el 100% de su estructura de pagos, pero no lo han abierto para terceras partes. Ujú, Entonces, podemos hablar de un Mercado Pago, de un Infinity Pay, o de otras empresas que en determinados mercados, como Brasil, Argentina, México, lo que fuera, se han verticalizado el 100% de su stack tecnológico. de acuerdo. La gran diferencia, o Stripe mismo, si hablamos de un jugador global, ¿no? Ujú, La gran diferencia es que lo hacen para ellos mismos. ujú, Ellos son los que terminan adquiriendo los comercios, ellos son los que terminan yendo y fronteando y teniendo esa relación estructural con el comercio. Se convierten en adquirentes, sí, y hasta a veces emisores al mismo tiempo, pero siendo ellos los que hacen el fronteo final con todo, no brindando una capa de infraestructura. Entonces yo creo que sí fuimos los primeros en decir, ok, tenemos que construir esto como infraestructura, marca blanca, con inteligencia artificial nativa del día uno. de acuerdo. Y ahí sí fuimos los primeros, y ahí sí yo creo que estamos logrando habilitar a otros actores a que realmente tengan un producto competitivo en el mercado y con todo lo que necesita el día de hoy. Estoy de acuerdo. Y creo que, de hecho, mencionabas un poco toda esta discusión que tuvimos originalmente con nuestros inversionistas Ujú. y fue muy recurrente este punto de, estás haciendo lo mismo que un Stripe, por ejemplo, o estás Ajá, haciendo lo mismo que un Mercado Pago de manera perfecto. vertical. Sí, Y creo que la definición más clara que pudimos dar es esa, es lo estoy haciendo, pero lo estoy construyendo marca blanca para los actores que no pueden construir esa propia exactamente, infraestructura, no pueden construir ese propio valor, exactamente. que entre otras cosas terminan siendo en su gran mayoría, como lo hablábamos antes, grandes actores financieros en cada Ujú. mercado en donde nosotros operamos hoy. Literal, literal. De acuerdo. Hay algo más que pasa en esto que muchas personas también nos han dicho, che, pero si vos vendés infraestructura, Ujú. y te la hago a vos la pregunta, ¿por qué tienen licencia de adquirente en algunos mercados? Sí. ¿Es una ventaja o es una desventaja? Bueno, pues sí, es una pregunta súper recurrente. Yo creo que nosotros definimos en su momento cuando creamos la compañía operar con licencia. Ujú. Y creo que lo interesante de nuestro modelo es que lo definimos hacer básicamente para utilizar esa licencia como un habilitador Ujú. de la tecnología, del negocio, de la infraestructura. Piensa, o lo que hacemos hoy literalmente es que vemos esa licencia como si fuera un feature más, ¿no? Una Exacto, capacidad adicional dentro de la exacto, plataforma, eh, con el propósito justamente de poder distribuir de manera mucho más rápida y acelerada nuestro producto, nuestra plataforma. exacto. Eh, que es además un modelo muy raro, yo te diría atípico en América Latina, súper nuevo, Ujú. eh,
pensando en que nosotros construimos y Aqua existe justamente para servir a las compañías que sirven a comercios, ¿no? Exacto. Entonces somos marca blanca 100%. Eh, y digo es atípico porque en nuestro mercado el que es adquirente normalmente va a los comercios, ¿no? Para Y el su comercio. cliente final es el merchant o es el comercio, digamos, definitivamente. ¿Para qué te comes el pedo si no vas a ir al comercio? ¿No? Exactamente, exactamente. Entonces, nada, lo creamos pensando, justamente creo que lo hemos hablado o lo mencionamos al principio, pero pues venimos tú y yo y Rodri también, que es nuestro tercer socio, sumado además a más de 70 personas que hoy en día estamos en Aqua, Ujú. con muchísimos años de experiencia, la gran mayoría en este ecosistema. Y justamente vimos que uno de los grandes impedimentos era justamente traer nueva infraestructura, nueva tecnología en algunos mercados por cuestiones regulatorias. Tal Y cual. ahí vimos que la licencia podía ser un apalancador muy grande. Tremendo. Y yo desde el lado de producto lo que puedo decir, a mí nos dio una ventaja estructural increíble, Ujú. porque una cosa es construir un producto de infraestructura financiera de cero, que es maravilloso. Hoy en día tenemos nuestros clientes que nos dicen, ven Aqua, dicen, esto es Disney, esto es espectacular, hay como sentimientos de realmente me removiste y ahora creo que esto puede ser distinto. Bueno, espectacular. Pero gran parte de todo ese know-how y todo ese conocimiento de cómo operar esto nos vino por nosotros mismos. De Al acuerdo. tener nuestra propia licencia, nosotros mismos, nuestros propios procesos operativos, los vamos armando y los vamos pensando para que si nosotros tenemos que operarla, nuestro cliente la pueda operar. Y yo creo que se volvió una ventaja sumamente estructural, de que hoy en día nosotros nunca vamos al comercio, y es nuestra definición y está clarísima, nosotros no queremos ir de ninguna forma ahí, pero sí nos enteramos de todos los procesos que hay que tener ante los gobiernos, las fiscalías, Visa y Mastercard, etcétera, etcétera, Ujú. lo cual hace que nuestra plataforma tenga un plus a nivel operativo y ya esté probada encima. De acuerdo. De acuerdo. Creo que fue clave para hoy en día tener un producto tan robusto, el haber obtenido las licencias. Y lo veo también como vos, es un feature. La idea es la funcionalidad de licencia, que te la estoy como, no está bien el término, pero te la estoy como arrendando, porque en sí no es así, De acuerdo. para trabajar con estos agregadores o estas personas que se quieran convertir en adquirentes verticales vía nosotros. De acuerdo. Sí, Sí, la adquirencia como servicio en su máxima expresión. máxima expresión. De Literal, acuerdo. literal. Vení, Juanjo, eh, hablando un poco justamente de producto, algo muy interesante que me gustaría tener tu respuesta es, ¿cuál fue esa primera versión de Aqua? ¿En qué se convirtió hoy? ¿No? Y no sé, ¿qué producto pensamos en su momento que iba a ser como el ancla y el core de nuestro negocio versus lo que tenemos hoy en día? Bueno, cuando arrancamos, hace ya 2 años atrás, la tesis era, vamos a armar un procesador adquirente. Procesador adquirente es la pieza de tecnología que está conectada a Visa y Mastercard y pueda autorizar las transacciones y tener el proceso de captura, de lo que se llama liquidación y compensación que hablamos en el bloque 1. Ujú, Y luego también hace como un mini gestor de comercio. ¿Sí? ujú. Eso fue lo que arrancamos, eso fue lo que hicimos, lo hicimos en tiempo récord, incluso dicho por las redes, rompimos varios récords mundiales armando esto, saliendo en producción con las dos redes, en menos de 9 meses en producción, Cloud Native, conectados a Visa y Mastercard, Con licencias. con licencias, Ujú. fue como demencial lo que pasó en ese momento, la velocidad increíble, pero ahí empezamos a ver que nuestro producto, si nosotros nos quedábamos solamente como procesadores y nada más que procesadores, nuestro cliente sufría el problema que nosotros describimos antes. Iban a tener que ir a contratar 5, 6, 7, 8, 9, 10 proveedores. Ujú. Entonces empezamos a ver que la propia tesis de, ok, necesitamos nueva tecnología, sí, es verdad, pero además necesitamos empezar a unificar el stack. Lo que nos pasó fue más orgánico que buscado, en realidad, entender, ahora yo para lanzar un negocio de adquirencia en el mercado y necesito que alguien se encargue de el portal de comercio. Necesito que alguien se encargue del onboarding de los clientes. Necesito que alguien se encargue de prevención de fraude. Necesito que alguien se encargue de el datáfono, el terminal, lo que fuera. Ujú. Como eso nos pasó y fue ir yendo a pedido de los propios clientes de forma orgánica, lo fuimos construyendo de forma orgánica y hoy en día tenemos un all-in-one stack, full stack de aceptación de pagos. Lo cual estamos logrando simplificar 20 proveedores en uno solo. Y ahí es cuando empezó a pasar que el valor agregado se empezó a volver increíble. Increíble, porque hoy en día manejamos una trazabilidad absoluta,
Hoy en día nuestros agentes de inteligencia artificial en la plataforma, tenemos más de 30 agentes corriendo en la plataforma, que nos va a dar pie al tercer bloque de esto, vamos a hablar de IA. Eh, lo que vemos es que tiene un contexto tan alto de la plataforma, que es tan eficiente como operamos. Estamos viendo que hay empresas que ya nos dicen que entre 60 o 80% de reducción de la operación operando con nosotros. De acuerdo. Eso no es solamente el agente operando o lo que fuera. Es el pensamiento de una plataforma concebida desde cero para que el ecosistema de la plataforma florezca. ¿Sí? De acuerdo. De Y acuerdo. que lo que digo acá es, son un montón de mini partes que están puestas y un pensamiento que está puesto en la plataforma, desde cómo la concebimos a nivel de infraestructura. Ujú. Ya lo sabemos, podemos ofrecer single tenant, multitenant, lo que fuera. Y desde cómo la concepción de todo el ciclo de vida de desarrollo, hasta realmente cómo funcionó toda la arquitectura de que tenemos todo por configuración. Somos extraordinariamente rápidos para poner una nueva funcionalidad en producción. Y cuando digo rápido, estoy hablando que en un día estamos sacando cosas, ¿sí? Entonces, eso hace que el producto hoy en día haya crecido tan exponencialmente y lo seguimos iterando y vamos a seguir iterándolo y vamos a seguir sumando servicios porque entendemos que los comercios, las personas siguen necesitando más servicios de valor agregado y que el juego hoy en día no se va a jugar en el pago, se va a jugar en todo el valor agregado. De Y acuerdo. ahí es donde le estamos dedicando el tiempo. De acuerdo, 100% alineado contigo. Creo que algo muy interesante de esto que nos estás contando y es que cuando mencionas que todo este cambio y todo este pensamiento de decir, oye, voy a empezar a verticalizar la infraestructura, a verticalizar el producto Ujú. y a, y a generar eficiencia, digamos, un poco asumiendo, tomando roles en el stack tecnológico de adquirencia, Sí, eh, fue orgánico en la medida en que fueron los mismos clientes los que nos lo fueron pidiendo, tal ¿no? cual. Entonces, literalmente es, oye, maravillosa tu plataforma de infraestructura, de procesamiento adquirente, pero si tú no me das un gateway de pagos o si tú no me das X, Y o Z, probablemente me va a tomar 18 meses implementarte Literal, como procesador, ¿no? literal. Y dentro de esa visión que arrancó de esa manera, luego lo que terminó ocurriendo fue que en el resultado terminamos implementando adquirentes desde cero en cuestión de semanas, Semanas, ¿no? sí. Es así Y de agregadores agresivo. en horas. Y agregadores en horas. En horas. De acuerdo, Eso es increíble. de acuerdo. Increíble. Sin necesidad de que nadie del equipo técnico intervenga también, ¿no? Además, sí, con Además, muchísima autonomía, sí. que de mucho, digamos, mucho de eso tiene que ver evidentemente con todo lo que hemos construido con inteligencia artificial y nos da pie, digamos, para pasar a este tercer bloque que creo que va a ser muy interesante. Bueno, Juanjo, venimos hablando de muchas cosas en pagos que creo que están muy interesantes. Estaba pensando justo que nunca he visto yo escuchado un podcast en donde se hable como de manera tan, ¿no? Coloquial, si lo quieres ver alrededor de nuestro negocio. Esperemos que el resultado, la gente que lo está escuchando lo vea de la misma forma, pero me parece súper valioso. Además, escucharte a ti, obviamente, con toda la experiencia que tienes, ha sido genial. Vamos a hablar ahora de inteligencia artificial en el mundo de pagos. Ujú. Si me lo preguntas a mí, yo creo que hay mucho humo alrededor de lo que ocurre con inteligencia artificial en varias cosas, no únicamente en pagos, Ok, sino en general. ok. Pero sin mucha diplomacia, en pagos particularmente, cuando lo conectas con IA, ¿qué estás viendo? ¿Realmente es producto? ¿Hay mucho ruido alrededor del marketing? ¿Hay Ujú. cosas que se pueden hacer realmente con inteligencia artificial de manera eficiente? La aplicabilidad. Tremendo. Cuando hablamos de inteligencia artificial, esto ya tiene 50 años en el mercado. ¿Sí? No es que estamos hablando de lo que está pasando ahora con inteligencia artificial generativa y demás. Quiero marcarlo porque a los que venimos trabajando hace más de 15 años en esto y hemos montado herramientas de prevención de fraude, por ejemplo, o entre otras más, se utilizaba Machine Learning tradicional y se sigue usando y se va a seguir usando porque la inteligencia artificial generativa no sirve para todos los casos de uso. Entonces se van a seguir usando Machine Learning tradicional para, por ejemplo, prevención de fraude. ¿No? Lo que uno va a hacer es que con inteligencia artificial generativa va a poder ser más rápido, entrenar el modelo, va a poder tener otras facilidades. Ahora, yendo a la pregunta que seguramente todos nos estamos preguntando, es mucho más relacionado a la inteligencia artificial generativa, que es lo que empieza a pasar en 2023, cuando OpenAI lanza el ChatGPT y empieza a aparecer todo este mundo. De acuerdo. En ese mundo, en ese momento, en 2023, estamos hablando de tecnología tipo RAG, que es Retrieval Augmentation Generator. Básicamente es poder tener como una base de datos grande y yo puedo obtener dentro de esa base de datos lo que estoy buscando.
con una pregunta y respuesta. Ujú. Eso es lo primero que empezó a pasar. Después de ahí nos fuimos mutando y hoy en día ya estamos hablando de agentes que realmente casi que piensan casi solos, o agentes que invocan agentes, o términos como lo que se puede llamar graph computing en agentes, que básicamente le pide una tarea y le arma un grafo estructural de todas las subtareas que tiene que estar haciendo y demás. Ahora, yendo a la pregunta, ¿es producto o es marketing? Hay mucho de marketing, ¿sí? Y eso es real. Estamos en un momento en la industria en el cual todos tenemos que hablar de inteligencia artificial Ujú. porque es parte de nuestro juego, pero al mismo tiempo nos está dando una aceleración en lo que es construcción de producto y en base al propio producto operativo que nunca antes lo vimos. Entonces, hoy en día tenemos la habilidad, por ejemplo, de construir nuestro propio producto y este gran stack de estas 20 compañías que venimos hablando en tiempo récord. Es increíble que en 2 años Aqua tenga la verticalidad que tiene de Ujú. todos los productos que tenemos puestos ahí. Y gran parte de eso es por el equipazo que tenemos con un conocimiento extraordinario de personas que en promedio tienen 10, 12 años trabajando en tecnología de fintech, en las mejores fintechs de Latinoamérica. Entonces tenemos mucho conocimiento puesto ahí, Ujú. pero también que desde el día cero fuimos pensando en la plataforma para que la inteligencia artificial eh, nos diera fruto, ¿sí? De Hoy en acuerdo. día tenemos más de 35 agentes que operan la operación. Por Ujú. ejemplo, métricas puntuales es nuestra tasa de ganar contra cargos está entre 29 a 50% según los comercios, cual es altísima, vos me lo dirás No, que es estás altísima, ¿no? Yo solía ganarme menos del 1% de contracargos en mis días pasadas. literal. Entonces, y eso todo pasa por gran parte de nuestra gente de contracargos, ¿sí? De cómo gestiona, obtiene la información, la agrega, después la envía a las APIs de lo que es Visa y Mastercard. Lo que es nuestro proceso de onboarding de comercio, que es en minutos, versus hoy en día en la industria estamos hablando días, semanas. De acuerdo, de acuerdo. Y ahí podemos seguir hablando de esto. Entonces, realmente yo creo que no es marketing, es realmente producto y el que no lo está absorbiendo, no lo está tomando como si fuera como el aire que tiene que respirar, la va a pasar mal.